Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar atentamente el Santo Evangelio. Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró otra vez a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está en este lugar, lleno de gracia y majestad, caminando entre nosotros Él está. Dios está en este lugar, siento su gloria y su poder, es tan real, podemos respirar su paz. El Evangelio de hoy nos presenta el quinto y último de los conflictos provocados por Jesús ante las autoridades religiosas del pueblo judío. Los 4 conflictos anteriores, recordémoslos. El primero es relativo al perdón de los pecados. El segundo tiene que ver con reunirse a la mesa con los pecadores, con los impuros, con los publicanos. El tercer conflicto se suscita por el mandato del pueblo de Israel sobre el ayuno. El cuarto conflicto, que lo vimos ayer, relacionado con el sábado, el cumplimiento de no hacer trabajo alguno en día sábado. Y este último conflicto es provocado por Jesús mismo y revela la gravedad del conflicto entre él y las autoridades religiosas de su tiempo. Es un conflicto de vida y muerte. Es importante anotar la categoría de los adversarios que aparecen en el último conflicto. Se trata de fariseos y herodianos, es decir, de autoridades religiosas y civiles. O sea, hay 2 grupos frente a Jesús: autoridades religiosas y autoridades civiles. Cuando Marcos escribe su evangelio en los años 70, muchos recordaron la terrible persecución de los años 60, en que Nerón acabó con muchas comunidades cristianas. Al oír ahora cómo Jesús mismo había sido amenazado de muerte y cómo se comportaba en medio de estos conflictos religiosos, los cristianos encontraban valor y encontraban orientación para no desanimarse a lo largo del camino en la vivencia de la fe. Jesús está en la sinagoga en el día sábado. Jesús entra como cualquier vecino de la comunidad, entra a la sinagoga para escuchar la palabra, para oír la enseñanza. Y dice que allí había un hombre con una mano atrofiada, con una mano paralizada. Una persona con discapacidad física. No podía participar plenamente, ya que era considerada esa persona impura. Por lo tanto, vemos que hay un riesgo en esta persona al ingresar a la sinagoga. Debía mantenerse alejada esa persona del resto de la comunidad. La preocupación de los adversarios de Jesús es entonces frente a este acontecimiento.
Los adversarios observan para ver si Jesús cura en día sábado. Quieren tener motivos para poder acusarlo. El segundo mandamiento de la ley de Dios mandaba santificar el sábado. Estaba prohibido trabajar en este día. Los fariseos decían que curar a un enfermo era lo mismo que trabajar. Por esto enseñaban: está prohibido curar en día sábado. O sea que la ley que enseñaban los fariseos era muy clara. Colocaban la ley por encima del bienestar de las personas. Jesús ahora los incomoda, porque Jesús colocaba el bienestar de las personas por encima de las normas, por encima de las leyes. La preocupación de los fariseos, la preocupación de los herodianos, no era el celo por la ley, sino la voluntad de acusar y de eliminar a Jesús. A ellos no les interesaba en realidad el bienestar de la persona. No era el problema para ellos. Ellos lo único que querían era tener un motivo para acusar a Jesús. Jesús pide dos cosas a la persona que está enferma. Primera, levántate y ponte aquí en medio. La palabra levántate es la misma que las comunidades del tiempo de Marcos usaban para decir resucita. Es la persona enferma que debe resucitar, levantándose, poniéndose en medio y ocupando su lugar dentro de la comunidad. Recordemos que los marginados, los excluidos, deben ponerse en medio, no pueden ser excluidos. Deben ser incluidos, deben ser acogidos, deben estar junto con todos los demás. Jesús llamó al excluido para que se pusiera en medio de la comunidad, no fuera de la comunidad como ordenaban los fariseos. La pregunta de Jesús deja a los demás sin una respuesta. Jesús pregunta: ¿en día sábado está permitido hacer el bien o hacer el mal? Y concluye con la misma pregunta: ¿está permitido salvar la vida o matarla? Podía haber preguntado: ¿en día sábado está permitido curar, sí o no? Y todos hubiesen respondido: no está permitido. Pero Jesús cambia la pregunta. Para él, en aquel caso concreto, curar era lo mismo que hacer el bien, era lo mismo que salvar la vida. Curar era lo mismo que hacer el mal. No, no curar es hacer el mal. No curar es permitir la muerte de la persona, aunque seguía viviendo, pero seguía incapacitado dentro de la comunidad. Con la pregunta que hace Jesús, pone el dedo en la llaga. Denuncia la prohibición de curar en día sábado como un sistema de muerte. Pregunta sabia la de Jesús. Los adversarios se quedaron, por supuesto, sin respuesta, calladitos. Todos sabemos que lo importante en la vida es hacer el bien y que Dios quiere el bien para todas las personas. Y por lo tanto, en sábado, ¿está permitido curar? Claro que sí, porque es hacerle un bien a la persona. Jesús reacciona en ese momento como si estuviera indignado, como si estuviera triste ante la actitud de los fariseos y de los herodianos. Manda al hombre que extienda la mano, y entonces la mano de este hombre queda curada. Al curar a este hombre enfermo, al recuperar esa mano para su vida, Jesús muestra que él no estaba de acuerdo con ese sistema que ponía la ley por encima de la vida. En respuesta a la acción de Jesús, los fariseos y los herodianos deciden matarlo. Con esta decisión confirman que son de hecho defensores de un sistema de muerte, no de un sistema de vida. Que la ley, como ellos la plantean, es una ley de muertos. No tienen miedo a matar para defender el sistema.
Quieren que Jesús desaparezca, que muera. No permiten que Jesús les aclare la vida, les aclara la mente y les aclare el corazón. Ellos se sienten como si Jesús los estuviera atacando, pero Él no tiene esa actitud. La actitud de Jesús es de enseñar a todas las personas, incluidos los herodianos, incluidos los fariseos, que la ley tiene que estar al servicio de las personas. Esta ley que en el pueblo de Israel se vivía era una ley tan estricta y sin espíritu. En nuestros días también hay leyes que son muy injustas, porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. En oportunidades se legisla en nuestra querida Colombia a favor de unos pocos, a favor del enriquecimiento de algunas personas, para la protección de algún sector pequeñísimo de la sociedad, y no se legisla para el bien común, sino que se legisla para el bien personal. Y esto no puede continuar así. De hecho que si escuchamos con atención la palabra del Señor, si escuchamos este evangelio con atención, debemos tener claridad de saber que lo fundamental en la vida es el bien de las personas y el bien de todas las personas, no el bien de uno o dos o tres que ostentan el poder, sino que tiene que ser el bien de todas las personas. Jesús se opone a esa manera de ver la ley, incumple esa ley. Nosotros también estamos invitados a analizar con plena claridad las leyes que tenemos en nuestro país, al mismo tiempo que estamos invitados a analizarlas y a vivir esas leyes si están de acuerdo con la ley de Dios, que esa ley está siempre al servicio de la persona.